Estamos nuevamente acá en Info Soberana. Acabamos de pasar por un nuevo aniversario del 25 de mayo, de nuestra Revolución de Mayo, en el que fue notable el intento por diluir el contenido patriótico de la fecha. Cada año se ven menos banderas argentinas. Pareciera que las clases dominantes están muy interesadas en poder arrebatar de nuestras memorias estos acontecimientos, en vaciarlos de contenido. Y esto en un contexto en que Argentina está profundizando una dependencia, está perdiendo su soberanía con el nuevo acuerdo con el FMI. Así que desde Info Soberana siempre decimos que no se puede amar y no se puede defender lo que no se conoce. Por eso hoy estamos con Federico Misragi, profesor de historia y un entusiasta de las cuestiones de la soberanía relacionadas con la historia. Bienvenido, Federico. Bienvenido. Federico, contanos un poquito cómo fue el proceso del 25 de mayo, que es además un proceso que no es aislado, sino que es en un contexto continental y que, bueno, es el inicio de un largo proceso también esta fecha, ¿no? Sí, primero que nada, justamente gracias por la invitación, digamos. Es importante recordar estas fechas. Y bueno, creo que para poder pensar el 25 de mayo de 1810, digamos que es justamente la formación de lo que se llama la primera Junta de Buenos Aires, lo que tenemos que tratar de hacer es no entenderlo como un hecho singular, sino poder ubicarlo en un contexto más general. Y un contexto que tiene que ver, digamos, con cuestiones que son externas y cuestiones internas. Pensemos que nosotros en aquel entonces formábamos parte de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, digamos, éramos una colonia del Imperio Español. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en ese contexto, que es un contexto, digamos, de crisis del Imperio Español, un imperio que esta crisis la tenemos que ubicar más o menos hacia mediados del siglo XVIII, cuando se produce el ascenso de la dinastía de los Borbones al trono, que lo que hace es un diagnóstico de entender que su imperio debe cambiar, que debe transformarse ya no solo en un imperio que lo que hace es expoliar a las colonias, robándoles el oro y la plata y explotando a los originarios, sino transformarse en un modelo de imperio al estilo de Gran Bretaña, digamos, un imperio comercial que exporta sus productos a distintas partes del mundo. Lo primero que intentan hacer los españoles es, por lo pronto, los productos que ellos producen, vendérselos a las colonias. Para eso hacen una serie de cambios, reformas administrativas, se crean dos nuevos virreinatos. De dos que existían surgen dos nuevos, que son el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Nueva Granada. El que a nosotros nos interesa justamente es el Virreinato del Río de la Plata. También se crea un sistema de intendencias para poder centralizar el poder en manos de la monarquía, y al mismo tiempo pensemos también otro tipo de reformas económicas. Se habilitan nuevos puertos. El más importante de ellos, que era la capital del Virreinato del Río de la Plata, es la ciudad de Buenos Aires. Y también pensemos en reformas militares, como por ejemplo, frente al acecho de otras potencias, como eran por ejemplo los franceses, pero sobre todo los ingleses, lo que se intenta hacer es dotar de pertrechos militares a las colonias para evitar cualquier tipo de injerencia de estas potencias. Todos esos cambios, digamos, no van a dar resultado porque se hacen en un momento en el cual Europa se encuentra en una situación de guerra, y esta situación hace que la crisis del Imperio Español, a partir de una serie de hechos, se vaya agudizando. Uno de estos hechos es, por ejemplo, los años 1806 y 1807, cuando se producen las invasiones inglesas, donde los ingleses que entendían que Buenos Aires podía ser la puerta de entrada de sus manufacturas, deciden conquistar esa ciudad y lo hacen prácticamente sin resistencia. El virrey decide huir a Córdoba y no enfrentarse a los ingleses, y frente a eso aparecen, digamos, la organización de los criollos y de algunos peninsulares,
en lo que van a ser, digamos, milicias urbanas que van a estar lideradas por una serie de personajes, como por ejemplo Santiago Liniers, que va a aparecer como el héroe de esa reconquista. Bien, hasta ahí ya tenemos una crisis política que se agudiza por cambios que no sucedieron y por este hecho externo, como son las invasiones inglesas, que tienen como legado dos cuestiones importantes. Primero, la destitución del virrey Sobremonte, y en segundo lugar, la aparición de un nuevo actor político, que son las milicias urbanas, que van a jugar un papel muy importante en todos los acontecimientos que se sucedan de ahora en adelante en el virreinato. Pensemos que, por ejemplo, el líder de la primera Junta de Buenos Aires, que surge justamente, como decíamos, en el 25 de mayo de 1810, es el jefe del regimiento de Patricio, es decir, una de esas milicias que surgen por allá por 1806-1807. Después tenemos otro acontecimiento más, que es un acontecimiento que tiene que ver con España, que es la invasión de Napoleón a la península ibérica, que lo que hace es encarcelar al rey Fernando VII, y en su lugar, digamos, para resistir, los españoles tienen que formar juntas de ciudades. Ese ejemplo de junta de ciudades se traslada luego a América y van a ir surgiendo en distintas partes de nuestro continente, por ejemplo en Venezuela, en Caracas, van a surgir en Montevideo. En la misma Buenos Aires, en 1809, hay un intento de formar una junta que es reprimido. Y bueno, triunfal, digamos, en 1810 se forma la primera Junta de Buenos Aires. Decía, hechos externos e internos. Por un lado, esos hechos externos que mencionaba, hechos internos, podemos hablar de ubicar a la formación de la primera Junta dentro de un contexto que tiene que ver de la resistencia de los pueblos americanos contra la opresión colonial, que lo podemos sintetizar en los distintos levantamientos de los pueblos originarios contra los españoles. Pensemos en Tupac Amaru, pensemos en las rebeliones de esclavos, como por ejemplo la revolución haitiana. Y entonces la formación de la primera Junta la ubicamos entonces dentro de este contexto general de luchas. ¿Qué sectores confluyeron en esta primera Junta? Hay autores que hablan de una izquierda de mayo para poder reflejar que hubo diferentes sectores. Y bueno, ¿quiénes fueron los principales referentes o qué sector se termina imponiendo inclusive en esta primera Junta? Bien, sí, pensemos que dentro de la formación de la primera Junta van a aparecer debates. Pensemos que, por ejemplo, cuando se forma la primera Junta, que se hace en Buenos Aires, digamos, la Junta, para poder tener legitimidad, lo que hace es buscar que las distintas intendencias elijan sus representantes para formar la Junta. Entonces ahí aparece un debate. Por ejemplo, Moreno propone que esos representantes que van a integrar la Junta en realidad son diputados de un Congreso Constituyente que lo que busca es establecer la forma de gobierno, sancionar una Constitución y declarar la independencia. Ya en 1810 se está planteando eso Moreno. Mientras que pensemos en otros sectores, como por ejemplo Saavedra, lo que hace es plantear que en realidad ellos no tienen que declarar la independencia, tienen que mantener una situación de autonomía, que siga siendo leal a España, pero autónomo, sin declarar la independencia, que formen una junta grande. Y dentro de esa primera junta nosotros encontramos distintos sectores, distintos individuos. Decía, bueno, Moreno, pero pensemos también en Castelli, pensemos también en otros actores o protagonistas que van a aparecer por fuera de esa junta más tarde. Pensemos en la figura de San Martín, pensemos por ejemplo en Artigas, que propone organizar una confederación y sacarle la tierra a los malos americanos y europeos y dársela, dice, que los más infelices sean los más privilegiados, es decir, darle la tierra a los criollos pobres, a los negros, a los zambos, a los mulatos. Apunta a una reforma que es integral, digamos, dentro de este proceso revolucionario que se inicia en 1810 y que va a durar prácticamente hasta 1820.
nosotros tenemos que distinguir sectores que son democráticos, populares y, si se quiere, hasta antifeudales, con sectores que forman parte de la aristocracia terrateniente y que justamente no quieren mucho cambio, más que cortar algún lazo con España. Bien. Y dentro de esos sectores, ¿cuál fue el que se termina imponiendo? No, bueno, dentro de esos sectores justamente el que termina triunfando son estos sectores de la aristocracia terrateniente. Pensemos que nosotros vamos a tener a los distintos revolucionarios que van a ir, que van a llevar adelante la revolución, que van a lograr, siempre combatiendo en apoyo con los pueblos originarios, digamos, y organizando desde distintas formas de guerra, pensemos desde guerra de guerrillas, guerra de recursos, enfrentamientos militares tradicionales. Dentro de estos sectores, digamos, van a ir siendo, digamos, por ejemplo, Moreno, tenemos que va a morir siendo derrotada su postura de declarar la independencia, va a morir en alta mar, enviado en una misión diplomática. Pensemos en Belgrano, que muere en la pobreza ya por 1820. Pensemos en la figura de Artigas, digamos, con todo lo que implicaba su proyecto, digamos, de confederación republicana, igualitaria e independiente de toda potencia extranjera. Termina también exiliado. Y tenemos también a San Martín, digamos, que sufre esa misma situación, digamos. Entonces, podemos decir que ese sector revolucionario que logra, digamos, llevar adelante la revolución y las guerras de independencia termina siendo derrotado, y el sector que aparece triunfal es el sector de los grandes mercaderes y de la aristocracia terrateniente, que logra imponerse allá por 1820. Al referirse a esto, Mariano Moreno hablaba de nuestra gloriosa insurrección. Sin embargo, muchos sectores han llegado hasta negar que esto fuese una revolución. El otro día escuchábamos a Carlos Delfrade en la legislatura contando cómo French y Beruti, que él les dice los primeros piqueteros, repartían cuchillos y dagas para poder echar al virrey, o cómo Belgrano agarró del cuello al virrey y le dijo: renuncio, lo tiro. Y bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde este tipo de organización popular fue determinante para poder generar estos momentos de ruptura? Bien, a ver, era un poco larga la pregunta, pero pensemos, ¿por qué algunos consideran que no fue una revolución? Quizá porque tienen una interpretación que lo que hace es pensar, digamos, en la idea de revolución, digamos, el reemplazo de una determinada clase por otra. Pero pensemos que este proceso de revolución y de guerras de independencia genera grandes cambios. Por ejemplo, primero que nada, el hecho de que nosotros dejamos de ser una colonia, digamos, pasamos de ser una colonia a ser una nación independiente. Eso ya es un hecho rupturista. Después pensemos que con el proceso de guerra de independencia se produce una ruptura de determinados circuitos comerciales que existían previo a este proceso, y que con el inicio de las guerras se ven absolutamente clausurados, digamos. Después pensemos, por ejemplo, la revolución viene a consolidar el establecimiento del libre comercio, ya que existía en América un sistema de monopolio donde nosotros solo podíamos comerciar con España, digamos, y el establecimiento del libre comercio otorga la facilidad de poder comerciar con otras naciones. Después pensemos, no sé, en el momento más radical de la revolución, que es la Asamblea del año 13, donde se establecen, por ejemplo, la libertad de prensa, se establece
que se eliminan los instrumentos de tortura, se establece, por ejemplo, la libertad de vientre, es decir, que los hijos de los esclavos van a nacer libres. Pensemos en que se prohíbe el tráfico de esclavos, es decir, el proceso revolucionario va a implicar grandes cambios, aunque justamente como charlábamos antes, en la medida en que los sectores más radicales de la revolución, esto es Belgrano, Moreno, Castelli, la figura de Artigas, el propio San Martín, son derrotados, justamente en la medida en que ocurre eso, lo que termina sucediendo es que la revolución termina siendo una revolución inconclusa, donde las tareas democráticas, las tareas por ejemplo, la idea de la reforma agraria, como planteaba, decía el caso de Artigas, de darle la tierra a los más infelices. En la medida en que ocurre eso, entonces podemos hablar de que es una revolución que no termina de concretarse. La podemos llamar revolución, pero es una revolución inconclusa. Para cerrar, ¿qué les dirías a los más jóvenes? ¿Por qué es importante conocer estos hechos y qué tienen que ver con nuestra actualidad? Bien, yo creo que es importante, sobre todo, poder conocer la historia, en la medida en que conocer la historia, una cuestión muy básica, conocer la historia nos permite poder posicionarnos en el presente y poder proyectar un futuro distinto. Y pensando en la situación agobiante que vive el pueblo argentino, creo que es muy importante poder rescatar estos ejemplos de personas que en su momento decidieron desafiar, en este caso a una potencia, o desafiar a las potencias para poder pensar un proyecto de vida distinto, digamos, para el pueblo. Y en ese sentido creo que me parece que es muy importante poder conocer la historia y sobre todo poder, mediante el estudio y mediante la práctica, poder desarrollar un pensamiento crítico que nos permita posicionarnos de manera distinta en el presente. Muchísimas gracias, Federico. No, gracias a vos por la invitación.